virus papiloma, por ejemplo, se pega acá y hace duplicar el ADN cuando no se necesita y hay que generar cáncer. Eso está demostrado. Entonces, por lo tanto, este esquemita de acá está hablando de la transcripción. Ahora, como acá hay una desaparición del intrón, se producen cortes y se empalma. La región de acá se va a juntar con esta región. Entonces, ese corte y empalme se llama splicing o procesamiento. Y eso va a quedar expresado acá. Lo otro que es bien importante, que en el lado 5' está el G, que se llama caperuza, de guanina. Y en el 3' está el poliar. ¿Por qué se llama poliar? Porque son entre 150 y 250 adeninas. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que gracias al poliar y gracias a la caperuza, puede salir del núcleo y llega hasta el ribosoma, de tal manera que protege a la parte central. El citoplasma tiene un montón de enzimas que van rompiendo esto. Y por lo tanto, parte rompiendo por acá y parte rompiendo por acá, sin romper el núcleo. Entonces, por lo tanto, los poliar y la guanina, la caperuza guanina, de guanosina, le da una protección. Ahora, por insistir, la tarea que ustedes tienen que entregar el viernes, la que ustedes ya entregaron, eso que yo tengo un cemento de ADN, deduzco la ARN y la proteína, es válido solo para bacterias. ¿Por qué? Porque hay que hacer el experimento para poder saber cuál es la región exónica e intrónica. Las bacterias no tienen exónica e intrónica. Por eso que un esquemita de esta característica se dice que los genes eucarióticos son genes fragmentados, están como en fragmentos. De hecho, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína bastante compleja, una parte de la hemoglobina está en un sector y otra parte está en otro sector, fragmentado por intrones. Por lo tanto, esta esquemita acá es de célula eucariótica, no de célula procariótica. Y la tarea, vuelvo a insistir, es una tarea que se hizo digamos, de células procarióticas. Ahora, esto es lo que se llama el código genético. El código genético se demostró que funciona en base a codones. Cada codón tiene 3 bases nitrogenadas. Y de acuerdo a la composición de los codones, es si la célula, cuando sintetiza, coloca el aminoácido leucina, prolina, asparagina, etc. Esto acá les pedí que lo corrigieran porque es el año ñauca. De hecho, tengo unos primeros bienes que voy a leer como ponen cosas del siglo pasado. Y yo la vi en el colegio con esta. Donde dice glicocola debe decir glicina. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, hay varios codones para leucina, hay varios para tirosina, hay varios para histidina. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, la primera base es uracilo, la segunda base y la tercera es uracilo, y ahí aparece alanina. Pero ¿qué es lo que sucede? Supongamos un caso que se termine el uracilo. La célula puede colocar una citosina y también le va a dar fenilalanina. Por lo tanto, es un mecanismo de adaptación por si falta una base nitrogenada, acepta que la última no sea exactamente igual. Esa variación, donde hay varios codones para un mismo aminoácido, se dice que el código genético es degenerado. La otra característica del código genético es lo siguiente, que hay base nitrogenada solamente para fenilalanina, solamente para leucina, solamente para metionina, etc. Eso se encontró hasta los años 70 en todas las especies. Y se decía, ya se dejó de decir, que el código genético era universal. Hoy día se acepta, ya a partir del año 90 se acepta, que el código genético es casi universal. No universal, casi universal. ¿Por qué? Porque lo que acá significa metionina, dentro de la mitocondria que tiene ADN, o dentro del castillo, se coloca 8 aminoácidos. En estos aminoácidos que significa detención, stop, que se detiene la síntesis proteica,
en mitocondrias no es exactamente igual. Y eso fue lo que llevó a plantear a Margulis, lo que aparece en lo que apareció en el taller número 1 de origen de la célula, que mitocondrios y plastidios fueron bacterias que se incorporaron a nuestro material. Por lo tanto, el código genético es casi universal, es degenerado y se reconoce por cada 3 bases. Tienen que recordar es que las bases nitrogenadas se llaman bases porque tienen un pH mayor que 7, alcalino, y nitrogenadas porque tienen nitrógeno. Ahora, las purinas se reconocen porque tienen 2 anillos, palabra simple, 2 anillos, y las pirimidinas tienen un solo anillo. Y las purinas son 2, adenina, guanina. Las adenina, guanina y citosina son comunes a cualquier tipo de ácido nucleico, en cualquier ARN, en cualquier ADN, son exactamente iguales. Pero ¿dónde está la diferencia? Si encontramos en un ácido nucleico, encontramos timina, ese es ADN. Si encontramos uracilo, ese es ARN. Acuérdense que el ARN está en el ribosoma. El ARN está en el nucleolo, por lo tanto, y en todos los ARN, por lo tanto, si este se modifica, se van a alterar todos ellos. Por ejemplo, vos les comentaba el otro día en la clase que hace muchos años está con un protocolo para varios tipos de cáncer digestivo y varias leucemias, se usa un tiouracilo, que es un uracilo con azufre. Entonces la célula cancerosa que crece rápidamente incorpora el uracilo y se le desarman todos los ARN y todo el plan de viaje. Y por eso que baja después la masa tumoral. Ahora, fíjense lo que es la ciencia. El uracilo es muy inestable y el uracilo lo que tiene es un hidrógeno. En cambio, lo que le da la estabilidad a la timina es un metilo. Lo mismo que el caso del azúcar. Esta es la desoxirribosa que le da toda la estabilidad al ADN, y esta es la ribosa que por tener 2 hidroxilos juntos hace que la ribosa sea muy reactiva. Acuérdense que la reactividad de la ribosa hace que el ARN se desarme con mucha facilidad. Y la ribosa también es la que le da la reactividad al ATP. La ribosa también está en el ATP, también está en el NADH. Y lo otro que vamos a recordar, que hay un apareamiento de bases. Si en una hebra de ADN, si tenemos un ADN, ADN, y acá tenemos ARN, si acá tenemos una adenina, en la otra hebra de ADN tenemos una timina. Si tenemos una citosina, acá tenemos una guanina. Y siempre entre adenina y timina van a ver ustedes que hay 2 líneas de puntos. Y entre citosina y guanina hay 3. Y esos son puentes de hidrógeno. Por eso hay una pregunta típica que se ha hecho muchas veces en PSU, por el académico, etc. Que si un ácido nucleico predomina la citosina sobre guanina, hay que aplicar más energía para romper estos 3 que para romper los 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Supongamos un caso que es la tarea que tienen que hacer ustedes. Si le da el ADN, tenemos que deducir cuál es el ARN. Como la adenina necesitaría timina, y como la ARN no tiene timina, va a colocar uracilo, citosina, guanina, el mismo apareamiento de bases. Pero hay que tener esa precaución. Y lo otro importante, que los ácidos nucleicos solamente permiten en su estructura una pentosa, 5 carbones. Se hizo un experimento en el año 80 donde se le colocó una galactosa, una fructosa y se desarma. Y cuando hablamos de 3' hablamos del carbono 1, 2, 3. Se empieza a agregar un fosfato acá. Cuando hablamos de 5' C. Por lo tanto, cuando decimos que un ADN se duplica de 5 a 3', se duplica de acá hacia acá. O sea, acá se va agregando la hebra nueva y no acá. Por lo tanto, toda la duplicación del ADN en cualquier ser vivo
es de 5' a 3'. Eso hay que anotarlo muy bien porque no se preguntamos pruebas. De 5' a 3'. Ahí tenemos la doble hebra. ¿Se fijan? Ahora, uno le podría colocar en una prueba un esquemita de esto, y uno podría decir, oye, pero ¿cómo voy a hacer adivino qué es lo que es? Pero si me aparece una T de timina, es ADN. Si me aparece una U de uracilo, es ARN. Lo otro es que esta doble hélice solamente se puede hacer cuando hay ADN. ¿Por qué? Lo permite la timina y lo permite la desoxirribosa. Se le saca la timina, se le coloca un uracilo y se desarma. O sea, la forma desordenada que tiene el ARN es por el uracilo y es por la ribosa. Claro. Por ejemplo, el ADN, uno lo trabaja lo almacena a temperaturas menos 20 grados y suficiente, y dura eternamente el ADN. En cambio, el ARN hay que almacenarlo a menos 80. Es muy difícil trabajar con ARN. Y por eso la naturaleza lo tuvo como material genético y después lo desplazó. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo. El lado izquierdo tenemos un ARN. Esta forma como desordenada es un ARN. Ahora, este esquemita que está acá, este es el ARN con una M, que significa mensajero. Mensajero. Porque lleva el mensaje de cómo debe ser esa proteína. ¿De dónde se sacó este? De la hebra del ADN, de la hebra líder. Dentro del ribosoma, el ribosoma no podría tener esta estructura si no tiene varios ARN ribosomales, con R chiquitita. Ribosomales. Y el de transferencia, que es una T, es el que coloca el aminoácido que corresponde. O sea, el ribosoma va leyendo el mensajero, y como necesita una alanina, el de transferencia le coloca una alanina. Y este proceso se llama traducción o síntesis de proteína. Traducción o síntesis de proteína. Se necesitan los 3 ARN. Y acá, si esto fuera una bacteria, ahí es donde actúan varios antibióticos que los van a ver ustedes en otras asignaturas. Por ejemplo, las eritromicinas, alteran la síntesis de proteínas de las bacterias. Las tetraciclinas, y el cloranfenicol. Por ejemplo, los que son de medicina veterinaria, también se hace cuadro en adultos. Para muchos cuadros respiratorios, que está, no sé, el animalito está con una congestión bronquial y además sinusal, los médicos no dan amoxicilina ni ampicilina, porque hay muchos de esos cuadros, la amoxicilina actúa sobre la pared bacteriana, pero hay un montón de bacterias que no tienen pared, las clamidia, las rickettsia y los micoplasma. Entonces los veterinarios prefieren usar esto. ¿Por qué? Porque este ataca solamente, desarma el ribosoma solamente de las bacterias. No desarma nuestro ribosoma, porque acuérdense que nuestro ribosoma es más grande y funciona de un modo diferente. Y por eso también se da. Por lo tanto, por eso que también cuando uno tiene un cuadro bronquial muy prolongado, los médicos prefieren usar eritromicina. Y lo otro importante, que el genoma es el conjunto de genes de una especie. De una especie genoma. Y genes es el segmento de ADN y sus regiones reguladoras. Esto es bien importante. Cuando ustedes están viendo en el código genético un codón, están viendo solamente la información para un aminoácido, no es un gen. El gen varía. Hay genes que tienen miles de bases y hay genes que tienen 50 bases. Varía. Y el gen no solamente es el ADN, sino también su secuencia reguladora. Por ejemplo, para que se expresen ciertas proteínas, tiene que llegar estrógeno, tiene que llegar progesterona. Por lo tanto, el estrógeno y la progesterona forman parte del gen. Pues es el concepto más moderno, el último concepto que
el año mediados del 90, es que el gen es el segmento de ADN más sus regiones reguladoras. Hay genes que no pueden expresarse si no hay magnesio. El magnesio es regulador. Hay genes que necesitan de un AMP cíclico. El AMP cíclico también forma parte del gen. Y alelo es la alternativa al gen, como le decía recién. Si yo soy RH negativo, la alternativa es positivo. ¿Hicieron ustedes ya el laboratorio de grupo sanguíneo? Sí. Ya. ¿Llegaron el informe o todavía no llegaron? Ya. ¿Les quedó claro? ¿Súper claro? Ya. ¿Más seguro?